Dando las buenas tardes, dicen que a partir de las 12 ya son buenas tardes de Canarias, en el Senado y en el Congreso, prácticamente todos, telemáticamente Manolo Fajardo, que está fuera de Canarias, y Héctor Gómez también, el resto está aquí presencialmente. Agradezco a todos su presencia en la sede de Gran Canaria. También me acompaña el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario en el Parlamento de Canarias y la secretaria de Organización. Y hemos tenido un encuentro de trabajo, como saben ustedes, el próximo jueves de la próxima semana, se constituyen las Cortes Generales y en ese sentido vamos a tener 14 representantes del Partido Socialista de Canarias, 13 por elección directa de los canarios y canarias y un 14º por elección autonómica, senador autonómico. Es curioso, porque con 121 diputados, el PSOE de Canarias aumentó en 1 el número de diputados que teníamos ante las últimas elecciones. Con 121 diputados tenemos el segundo mejor resultado de la historia, con 14 representantes en las Cortes Generales. Hubo una ocasión en el año 2008 donde fueron 15, pero entonces conseguimos 169 diputados, pero incluso con mayorías absolutas nunca habíamos conseguido en alguna ocasión el mismo número de 14 representantes, ¿no? Por tanto, estamos ante un magnífico resultado en un momento complejo de polarización de la política, de unas elecciones difíciles para el Partido Socialista, pero en la que el PSOE de Canarias, como se puede demostrar, ha dado la cara y ha tenido un resultado que quiero subrayar como máximo representante del Partido Socialista en Canarias. Hemos hablado de muchas cuestiones, de coordinación, de trabajo inmediato, de labor junto a los parlamentarios canarios, de una interparlamentaria que haremos a la vuelta del verano, donde estarán los 23 representantes en el Parlamento de Canarias junto a los 14 representantes en Cortes y el mejor y mayor trabajo coordinado posible. Hemos hablado también de la política en Canarias y aquí me van a permitir que, debido a que algunos han dicho que quizás no hemos intervenido, nosotros le estamos dando el tiempo al nuevo gobierno para que se constituya, se conforme y camine, ¿no? Pero eso no significa que no digamos que de entrada es el más caro de la historia, el que tiene más caras y el más caro. Por tanto, va en contra de lo que ellos decían en campaña electoral, que había que adelgazar la administración. Pues no. No se solucionan los problemas poniendo más cargos políticos, pero este es el gobierno de Canarias que tiene más cargos políticos de la historia de Canarias. Y además quiero añadir dos cuestiones más. Es un gobierno de Canarias que llega, porque así lo decide la suma aritmética parlamentaria, pero que tenía una medida estelar. No es una medida más, era una medida estelar, que era bajar los impuestos y bajar el IGIT del 7 al 5%. Esa no fue una medida más de la campaña electoral, repito. En todas las ocasiones donde hubo debates, esta fue la gran propuesta electoral de los partidos que conforman el gobierno de Canarias actual. Y, por tanto, también ha sido el primer gran fraude, porque ya han pasado semanas y seguimos con el 7% de IGIC. Es más, empiezan las excusas. Y, por tanto, cuando tú llegas a una relación contractual, que así se hace a través del voto, con quien tú le pides la confianza ante una promesa electoral, si tu gran promesa electoral, lo estoy diciendo en mayúsculas, termina siendo un gran fraude, la obligación de la oposición es denunciarlo de manera contundente. Y también denunciamos de manera contundente que han pasado semanas y no vemos las actuaciones inmediatas sobre la isla de La Palma. Le hemos dejado preparado un decreto ley que además fue presentado por el consejero de Transición Ecológica saliente, hoy senador autonómico, y le pedíamos que actuaran cuanto antes, ¿no? Se lo están pidiendo también los afectados y no escuchamos absolutamente nada que no sean nombramientos de responsables políticos. Pero los afectados de la isla de La Palma que están en las aulas y viviendas que el Gobierno de Canarias puso y que fueron duramente criticados, por ejemplo, por el actual presidente del Gobierno de Canarias, semanas después siguen en esas viviendas, que fueron llamadas por los que hoy gobiernan indignas. Y, por tanto, le requerimos desde el Partido Socialista que cuanto antes pongan en legislación el decreto ley y actúen acorde a un trabajo consensuado de meses, en el que lo importante fue escuchar a los afectados y no hacer nombramientos políticos. Y también hemos hablado de la investidura. Nosotros confiamos en que este país siga gobernado por fuerzas políticas progresistas, que tengan prioridades en cuanto a la justicia social y la igualdad.
y pedimos que se sumen a esa investidura los partidos progresistas. Y en esto tengo que recordar que Coalición Canaria tiene una representante en el Congreso de los Diputados en sus estatutos. Dice que son un partido nacionalista y progresista. No sé si eso lo tienen que revisar, porque la mayoría progresista es la que en estos momentos encabeza claramente Pedro Sánchez. Y eso significa políticas de igualdad, como digo. Cuando se habla de la Agenda Canaria tiene muchos puntos en todas las áreas. Por supuesto que es también tener más recursos, defender el régimen económico y fiscal, nuestro Estado autonómico, nuestro autogobierno, nuestras competencias que están también emanadas de la renovación del Estatuto aprobado en el año 2018. Pero tengo que decir con contundencia a los canarios y canarias que la Agenda Canaria también es defender la lucha contra la violencia machista. La Agenda Canaria es también defender una retribución suficiente para las familias más vulnerables, como el ingreso mínimo vital. Es defender la pluralidad, eso también es Agenda Canaria, la diversidad. El que tengamos una sociedad libre y no sometida a censura. Y por tanto, Coalición Canaria tiene que decidir si en la Agenda Canaria se colocan del lado de los derechos consolidados y conseguidos o del lado de la involución, que es lo que pretende, sin ninguna duda, la ultraderecha, que será clave en cualquier caso para que pueda ser presidente o investido el candidato del Partido Popular. Siempre será clave. Y por tanto, yo lo que le pido, y el Partido Socialista, en este caso Coalición Canaria, es que decante de qué lado se encuentra. En ese sentido, nosotros, desde el Partido Socialista, tendemos la mano para un gobierno progresista que tenga claro sus pilares, el estado del bienestar y también los avances logrados, especialmente también en Canarias, una sociedad plural. Recuerdo siempre que fue la única comunidad que aprobó por unanimidad la Ley de Igualdad de Género, y eso dice muchísimo de una sociedad moderna y también adaptada a los tiempos, y en ese sentido que se suma a esa investidura con su voto Coalición Canaria. Y poco más, les dejo para que hagan las preguntas que consideren. Yo acabo felicitando a los compañeros y compañeras que piensan una nueva labor. Algunos regresan, otros continúan, otros llegan por vez primera a las Cortes Generales, que van a ser la voz de Canarias a través del Partido Socialista en las Cortes, que ninguna otra formación en Canarias puede decir en estos momentos que tiene 14 representantes, las demás están a una tremenda distancia, algunas con una sola representación en el Congreso más el senador autonómico, y la segunda fuerza política muy alejada de los datos que ha conseguido el Partido Socialista de Canarias, que se demuestra con el apoyo de los canarios y canarias que es la fuerza política que mejor representa los intereses de Canarias en el Congreso y en el Senado. Estoy seguro que estos hombres y mujeres harán una grandísima labor en defensa de los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente. Sí, buenas tardes. Dos cuestiones breves. Una sobre la investidura. Me gustaría saber si el Partido Socialista de Canarias tiene conocimiento de que el Partido Socialista en clave nacional ya haya iniciado algún tipo de contacto, más que sea extraoficial, para que el voto de Coalición Canaria en el Congreso se sume a la investidura, independientemente de que numéricamente sean necesarios o no. Y en segundo lugar, sobre el tema de la rebaja del IGI, que es la reforma impositiva que proponía el Gobierno decía la semana pasada, el portavoz del Gobierno, que eso se iba a incorporar, según él, en la elaboración de los presupuestos de 2024, que ya las consejerías tenían instrucciones, y añadía, en este caso la consejera de Hacienda, que el esfuerzo fiscal que se había hecho el año pasado había que devolverse, ¿no?, a los ciudadanos. ¿Tienen ustedes la seguridad de que no se vaya finalmente a incorporar en los presupuestos la rebaja del 7 al 5 como se había con el antiguo Gobierno? Con respecto a la primera cuestión, tengo que trasladarle que estoy absolutamente informado de todos los pasos. Indudablemente, como creo que debe ser. En esa negociación que se hace desde el Partido Socialista con el resto de la fuerza, en este caso con Coalición Canaria, estoy en contacto permanente con la dirección del Partido Nacional y también de los pasos que se han ido dando desde la misma noche electoral, porque todo empezó la misma noche electoral. Es más, coincidíamos en los siguientes días en el Parlamento de Canarias diciendo que, bueno, la información que teníamos era de una felicitación de Coalición Canaria hacia el Gobierno de España, y a partir de ahí
de iniciar los pasos pertinentes, pero lógicamente el Partido Socialista de Canarias está informado y al día de todos los pasos a dar y también de los que se vayan a dar en el inmediato futuro, como creo que debe ser. Pero no los ha habido hasta el momento, entonces, con coalición, me refiero. Ha habido contactos informales que la propia formación política de Coalición Canaria los ha reconocido, que nos han dado pasos oficiales que se deberán dar en los próximos días. Estamos en días claves, como saben, la próxima semana se constituyen las cámaras y las mesas del Parlamento que van a definir hacia qué lado va a ir esta investidura. Por tanto, son días importantes y por eso estoy trasladándole a Coalición Canaria que se coloque, se decante sobre de qué lado está. Si realmente, como dicen sus estatutos, del lado progresista, como están otros partidos progresistas y nacionalistas, o si se colocan en el lado de los partidos conservadores que exige para esa investidura, sin ninguna duda, el apoyo directo de la ultraderecha. Es lo que tiene que decidir. Y con respecto a la segunda pregunta, el Partido Socialista ha sido claro, una bajada del 7 al 5% en el IGIC lleva consigo una merma de ingresos que afecta, sin ninguna duda, al estado del bienestar. Y, por tanto, tendrá que exponerse de dónde van a recortar esos ingresos que no se van a producir. Y no es al PSOE a quien tiene que dar explicaciones Coalición Canaria y el Partido Popular, sino a sus electores. Nosotros fuimos claros y nosotros nos apartamos del populismo y de la demagogia. Decimos claramente que se precisa en Canarias caminar como lo hemos hecho, por cierto, entregamos los mejores datos de dependencia en 15 años, en los derechos sociales, en la atención a las familias con menos recursos, en la educación pública, en la sanidad para todos, en la descentralización de los servicios, en recursos en las 8 islas, y eso exige unos ingresos determinados. Yo lo que he visto desde que se ha constituido el nuevo gobierno, que han pasado semanas y semanas, ya van por meses, y aparecen excusas, que si no sabían que iba a haber recuperación de las reglas fiscales, bueno, se lo sabemos todos, hasta ustedes lo saben desde hace meses. Y yo creo que cuando tú estableces un contrato, electoral, tienes que cumplirlo. Sí, creemos que por sus manifestaciones hay ciertas dudas de que vayan a cumplir con su promesa electoral. Nosotros entendemos que es una promesa electoral irrealizable en cuanto a lo que es la afección de los servicios básicos esenciales. Y, por supuesto, nos vamos a oponer a que se toquen los pilares del estado del bienestar. Nosotros no queremos que haya una sanidad que fundamentalmente haga que la gente vaya a lo privado. Queremos que la educación de 0 a 3 años sea pública y gratuita, y en los colegios, con aulas que estén como están, habilitadas para poder, y cuando hay problemas que los resuelvan. Y si cuando llegan un problema lo que hacen es criticar al gobierno anterior, que dejen hueco a quienes estábamos en el gobierno anterior que sabíamos resolver los problemas. Porque la política es resolver los problemas, no decir, como he tenido que pues salir a la palestra a responder al consejero de Educación, que la educación de 0 a 3 años la hizo el gobierno del Pacto de las Flores, fue quien lo llevó a la práctica desde el gobierno de Canarias, y eso ya es irreversible. Y por lo tanto, cuando hay problemas, es a resolverlos, no a poner excusas, ¿no? Respecto a Coalición Canaria, te quería preguntar, porque como existe mi compañero, el comunicado que ha lanzado, la gente no sabe cómo lo va a hacer, porque usted decía que se decante de los nacionalistas, pero el comunicado emitido en las últimas horas parece que se decanta hacia el lado del Feijóo. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, vamos a ver, porque hoy es martes, estamos a día 8, todavía quedan días por delante y información que ustedes lanzarán a los medios en los próximos días. Hay partidos que ya se han decantado y han dicho que no van a pactar una investidura de Feijóo con o sin Vox, porque Vox está siempre. O sea, Feijóo no puede ser investido presidente si no es con el voto de Vox. Y ya hemos dicho qué significa Vox. Bueno, todavía estamos esperando que nos diga Fernando Clavijo si es verdad o no que conocía la firma en Teguise de un acuerdo previo a la constitución del ayuntamiento, ¿no? Porque ha negado que con Vox no va a ningún lado. Repito, para que pueda ser investido Feijóo, tiene que llevar consigo el voto favorable de Vox. Y por eso hay partidos que se han decantado por la otra alternativa, que es la progresista. Y nosotros lo que estamos pidiendo a Coalición Canaria es que se trabaje de la mano para que ese voto vaya al lado progresista. Coalición Canaria está utilizando la Agenda Canaria como una excusa. Y también quería preguntarle si tiene previsto usted reunirse con Pedro Sánchez, que está aquí, y hacer valer
lo que usted dice, los magníficos resultados que dice que ha obtenido en Canarias para un posible futuro presidente. Bueno, yo no digo que hayamos tenido un magnífico resultado, lo dicen las urnas y eso es indiscutible, no es que sea una opinión subjetiva. El PSOE ha ganado las elecciones en Canarias en las autonómicas y las ha ganado incluso con más votos en las generales. Primera fuerza en ambos casos, en 2 citas electorales con escasas semanas entre unas y otras. La revalidación del apoyo ciudadano es incuestionable, no es, repito, una opinión, es un hecho. Y con respecto a Pedro Sánchez, está descansando unos días en Canarias. Creo que es bueno que el presidente del Gobierno visite nuestra tierra por todo lo que significa y no está previsto que tengamos agenda de reuniones ni institucionales ni partidarias, ¿no? Sino que estamos para unos días de descanso. Eso no significa que no podamos tener, lógicamente, pues, conexión de una u otra manera. Y con respecto a la agenda canaria, yo no he dicho que sea una excusa. Siempre ha habido agenda, plan canario, propuestas del Gobierno de España hacia comunidades diversas. Yo lo que digo es que la agenda canaria no se mide exclusivamente en euros, que también, se mide también en derechos y se mide también en propuestas que tengan que ver con una manera de vivir y de sentir lo que es la libertad. Y lo que no se puede excluir es que la agenda canaria, que tendrá una serie de premisas, como se habla siempre de inversiones, de recursos, de fondos económicos, tiene que llevar consigo la consolidación de los derechos de esta tierra. Eso significa que tengamos más recursos para una comunidad que tiene una renta per cápita más baja que otras comunidades. Que tengamos también un gobierno que consolide lo logrado, que apueste por la descentralización, que apueste por una educación que llegue a La Graciosa como llega a Madrid, por una sanidad que se dirija desde Canarias y no desde la metrópoli. Y, por tanto, todo eso también lo tiene que decidir Coalición Canaria, porque la otra propuesta, la que no es progresista, habla de la centralización, de la eliminación del Estado de las autonomías, de limitar el autogobierno, de poner freno al régimen económico y fiscal y de hacer ver a Coalición Canaria que es un mal camino, la amnesia, y lo digo con contundencia. El gobierno que ha machacado a esta tierra, al fuero, a los convenios y a los derechos, incluso siendo condenado el gobierno de España por su incumplimiento, fue el gobierno del Partido Popular entre los años 12 y 16, que cuando logró la mayoría absoluta, automáticamente lo que hizo fue eliminar cualquier apoyo a todo aquello lo que significaba Canarias, incluso pasando por encima de lo que eran planos legislativos intocables, por lo que, por ejemplo, fue condenado, y pongo el ejemplo del convenio de carretera. Que no se olvide, Coalición Canaria, que eso ocurrió. Y, por tanto, tienen que decantarse como están haciendo todos los grupos políticos. Nosotros vamos a seguir caminando como Partido Socialista para conseguir esa investidura, para que Pedro Sánchez sea presidente de España y para seguir avanzando, que es lo más importante en un país diverso, distinto, plural, que admite sensibilidades de todo tipo, pero que tiene claro cuáles son sus prioridades. Y es que la gente viva mejor, que haya más justicia social y menos desequilibrio. Sí, quería hacerle dos preguntas. Primero, en un futuro, en un hipotético gobierno de Sánchez, si a usted le propone ser ministro, si lo sería, o partiendo de la base de que va a haber un ministro canario en función de los buenos resultados que ha habido en Canarias, o si hay otras propuestas sobre la mesa. Y en segundo lugar, el comunicado de ayer de Coalición Canaria hablaba de temas de la agenda canaria como la transferencia total de las competencias en costa, la cogestión de los aeropuertos y deuda que mantiene, según Coalición Canaria, el Estado de los presupuestos con Canarias, que elevan a 754 millones. Entre ellos hablan de partidas de carretera, La Palma, etcétera, etcétera. Entonces, choca un poco que diga transferencia de costas cuando ya hay, o ellos dicen total, no se le hagan los aeropuertos exactamente. Si ustedes avanzaron algo de la legislatura anterior y si esa deuda tan elevada que dicen ellos que no se han transferido es así. Con respecto a lo último, es un totus revolutum. Me acompaña el consejero saliente de Obras Públicas
y dicen, no, es que hay deuda pendiente de carreteras, aunque reconocen que está consensuado. No sé si se refieren a las partidas del año 2023, como los 100 millones de La Palma. Le quiero recordar a todos los que están siguiendo esta rueda de prensa que estamos a 8 de agosto. Y el presupuesto del año 23 se termina el 31 de diciembre de 2023. Y sabe perfectamente Coalición Canaria que hay muchas partidas que se transfieren en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, que quizás es que tienen miedo de que lleguen otros al Gobierno de España y retiren lo que aprobó el Partido Socialista. Esos 100 millones para la isla de La Palma lo aprobó el Partido Socialista en una enmienda conjunta con Coalición Canaria, votando en contra del Partido Popular a los presupuestos del año 2023. Votó en contra a los presupuestos del año 2023. Las competencias en costas. Nosotros hemos hecho unas transferencias de un Estatuto de Autonomía renovado en el 18 y les recordamos que llegamos en el verano del 19, no se había hecho nada para las transferencias en costas que ya a priori eran nuestras desde octubre, noviembre del año 18 y están transferidas todas, con una divergencia que ya conocíamos, que eran las disposiciones transitorias que afectan fundamentalmente, que es lo más público, a hoteles en la isla de Fuerteventura. Y ahí tenemos una controversia, pero esto no es nuevo. Eso nosotros lo anunciamos en enero del año 2023, estando en el Gobierno de Canarias, que teníamos, en este caso, una controversia con el Gobierno central que se mantiene. Y, por tanto, seguramente tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien diga si acorde a lo que nosotros creemos eso es una competencia nuestra o si acorde a lo que dice el Ministerio es competencia del Gobierno central. ¿Qué más falta para las competencias en costas, ¿no? Y otras cuestiones que hablan, que yo creo que lo que tienen que hacer es explicarlas bien, con documentos que sean fiables. Y con respecto a lo segundo, quien decide quiénes son o no ministros solo es una persona, y es el presidente del Gobierno. No es una cuestión ni territorial. Yo agradezco a Pedro Sánchez que hayamos tenido excelentes y tengamos un excelente ministro en el Gobierno de España, que tuviéramos una excelente ministra como Carolina Darias, y en el futuro ya se verá. Yo en estos momentos estoy en Canarias, ilusionado con el trabajo que corresponde, que es seguir caminando y mejorar la vida de los canarios desde el lugar que nos corresponda. Hemos ganado las elecciones, estamos en la oposición y nuestra labor es ayudar con la fiscalización al Gobierno de Canarias y ese es mi cometido. Pero del futuro solamente se podrá hablar cuando esto se dé. Es que eso es una hipótesis y de hipótesis no puedo hablar. Bueno, pero cuando le ofrecieron Si, ser candidato al Congreso dijo que no de manera tajante, ahora no. No, yo no estoy... Estamos hablando de cuestiones que son distintas. Lo que sí planteo es que mi prioridad, mi objetivo, mi finalidad es seguir trabajando desde el Parlamento de Canarias. Creo que soy el primer presidente que deja de ser lo que se queda en el Parlamento de Canarias. Estoy ilusionado con ese trabajo. Creo que es muy importante el trabajo que se está realizando. Tenemos el apoyo ciudadano, que ahí se ha vuelto a corroborar. Y en estos momentos lo único que nos ocupa, Bárbara, es que podamos tener pronto Gobierno de España. Y ese es el primer paso. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Una foto rápida, otra vez, aquí.